Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes este tiempo, esta mañana del Día del Señor, este domingo 10 de mayo, hermanos. Una fecha muy significativa, muy importante. Y bueno, pues agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque nos ha permitido los medios, los recursos, a través de la tecnología, de poder seguir transmitiendo los mensajes que son alimento para todos nosotros quienes estamos desde nuestro hogar ante esta contingencia, pero damos muchas gracias a Dios porque dentro de todo estamos bien, estamos con el favor del Señor, con la gracia y misericordia de nuestro Señor, y eso es un motivo grandísimo de todo momento estar muy agradecido con Dios. Hermanos, pues un saludo a todos hasta sus hogares. Quiero iniciar este mensaje que he preparado y pues precisamente hemos llegado a la culminación de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hemos recorrido ya por algunas semanas con algunas interrupciones, como sabemos, pero hemos recorrido los 4 capítulos a lo largo de estos días. Colosenses, como sabemos, ha sido una carta que se ha estudiado ya por el grupo femenil, por el grupo de las mujeres, y ahora pues por toda la iglesia. Y eso ha sido muy bueno porque sin duda estamos conociendo y podremos extraer a mayor profundidad todas las riquezas, o algunas, ¿verdad? Sabemos que la palabra es inagotable, pero riquezas muy significativas de esta porción de la palabra de Dios. Sin duda, hermanos, sabemos que estos últimos días, por demás complicados, se han convertido en semanas y en meses. Poco a poco han avanzado estos días con esta situación que estamos viviendo y realmente se ha complicado, algunos con mayor intensidad, principalmente aquellos que han tenido personas muy cercanas con esta enfermedad, con este contagio, y peor aún aquellos hermanos que lo han padecido, que tenemos también registro de hermanos cercanos que han padecido este contagio del virus COVID. Pero sin duda, hermanos, creíamos que en este mundo en el que vivimos ahora, en un mundo moderno, por así llamarlo, creíamos que este tipo de situaciones no tendrían mucho impacto, mucha afectación, que habría la suficiencia, ¿verdad?, del gobierno, de los medios y de recursos de cada país de poder salir adelante sin mayor complicación. Pero, hermanos, estamos viendo que la realidad no es así, y estamos viendo también y comprobando lo frágil de la vida humana, lo frágil y vulnerable de este mundo. Así, hermanos, tan repentino ocurrió todo esto y estamos padeciéndolo todos. Y bueno, gracias a Dios que, como les digo, aquí en nuestro país no ha sido realmente tan grave. Con mucho respeto a aquellas personas que han fallecido, a aquellas familias que están sufriendo por esta razón, pero veo Ecuador, veo esta ciudad de Guayaquil, donde es realmente lamentable, hermanos. Y bueno, hoy, como les decía, estamos concluyendo esta carta a los Colosenses. Con el favor del Señor, la próxima semana, si Dios permite, nuestro predicador, el pastor Natán Díaz, retomará su interesante y profundo estudio de la carta a los Hebreos. Espero, hermanos, que no hayamos olvidado la enseñanza que hemos recibido de esos mensajes. Tendríamos que estar yendo ahí a YouTube, al canal de Iglesia Evangélica Coajimalpa, y retomar y refrescar nuestra memoria acerca de lo que nos empezó a compartir desde aquel domingo, precisamente domingo 12 de enero. Dio inicio a los mensajes a los hebreos y tuvo que interrumpir porque tuvimos nuestras conferencias misioneras. Para el domingo 23 de febrero ya no hubo mensaje. Estuvimos ahí planeando todo lo que se vino planeando desde hace un año, y como cada año tenemos la bendición de tenerlas. Posteriormente, como sabemos, el mes de marzo, la fecha declarada por nuestras autoridades como contingencia sanitaria, y hasta el día de hoy, hermanos, que continuamos padeciendo todo esto, todo lo que ha implicado. Y estaba, hermanos, escuchando el libro, tuve oportunidad de escucharlo todo, el audiolibro de John Piper, un libro que acaba él de escribir, este hermano, que se llama Coronavirus y Cristo, es el título de este libro. Está disponible en muchas formas, en Facebook, en internet. Muy recomendable este libro.
trata obviamente el tema de la muerte por razón del COVID, pero a la luz de la palabra de Dios, muy importante, y a la luz de la soberanía y voluntad del Señor, que eso es fundamental, hermanos, para poder entender esto y poder hablar de una forma muy prudente a aquellas personas que se preguntan por qué, si Dios es tan bueno como dicen, permite estas cosas, permite el sufrimiento y los cuestionamientos que siempre estarán viniendo a razón del sufrimiento y la muerte. Sabemos, hermanos, que hay una respuesta absoluta. Por causa del pecado es que padecemos todo esto, por causa de una humanidad caída, el pecado original que trajo consigo toda esta consecuencia, pero por la gracia de Jesús que podemos tener esa preciosa esperanza de vida eterna a través del sacrificio de Jesús. Entonces, tenemos que estar informados, hermanos, tenemos que ser prudentes con lo que compartimos, con lo que escuchamos, con lo que respondemos. Hay infinidad de situaciones ahorita en los medios, que si mentira, que si cortina de humo, que si este es un... etcétera, hermanos. Todos lo sabemos. Hay incluso muchos hermanos creyentes que aún siguen diciendo esto es una falsedad. Pero bueno, escuchen el audiolibro Coronavirus y Cristo por John Piper, y es narrado o leído por nuestro pastor Natán. Entonces se nos hace muy familiar el estarlo escuchando. Una duración aproximadamente 2 horas. Lo recomiendo. Entonces, hermanos, pues hoy es la 8ª semana, hermanos. Tristemente, 8ª semana que oficialmente ya no pudimos reunirnos en nuestro lugar de costumbre. Nuestro templo está vacío ahorita, como muchos lugares santificados, consagrados a la alabanza de nuestro Señor Jesús. Están vacías nuestras iglesias, como le llamamos. Desde el 22 de marzo nosotros ya no estamos juntos de manera presencial en nuestro lugar de reunión. En otros países se anticiparon todavía más semanas, un par de semanas, donde cerraron definitivamente, como en Estados Unidos, donde fue alarmante y sigue siendo alarmante esta situación. Y bueno, ha sido muy lamentable, hermanos, muy triste. Esto es tiempo que llevamos como creyentes, nunca había ocurrido algo así. Pero por la gracia de Dios, hermanos, seguimos en contacto por varias vías, tenemos esa bendición de poder tener la facilidad y acceso a los medios de comunicación. La recomendación, hermanos, dejen de ver noticieros. Dejen de justificarse estando horas y horas sentados delante de una pantalla, de un televisor, que debo estar informado. No, hermanos, no llenen su cabeza de tanta información, muertes, aumentó el número de muertos, panteones saturados, crematorios saturados. Y con eso nos vamos a dormir. Y eso transmitimos a los hijos que están todo el día allí y estamos con esa tensión, hermanos. No lo hagamos. Refugiémonos en la palabra de Dios. Escuchen el audiolibro 2, 3 veces. Escuchen todos estos audios que les hemos estado enviando, preparativos para la escuelita bíblica de vacaciones, que será de gran bendición si el Señor nos permite llevarla a cabo. Escuchen al hermano John MacArthur, al hermano John Piper, al hermano Natán. Tantos recursos, hermanos, que podemos echar mano. Aprovechémoslos, por favor. No desperdiciemos nuestro tiempo. Hoy vamos a tratar un tema específico en este mismo pasaje de Colosenses. Y la pregunta, hermanos, del COVID, ante el COVID-19. ¿Estás preparado, hermano, si eres contagiado? ¿Estás preparado si por algún descuido eres contagiado? Pues nadie estamos preparados, hermanos, para eso. Y la prueba está en que hay miles de muertos, y la prueba está en que no hay una vacuna al día de hoy. Entonces no estamos preparados. La respuesta es no estoy preparado. Con todo lo que implica, sufrimiento que implica, hermanos. Pero sí podemos estar preparados para ir a la presencia del Señor. Sí podemos estar preparados para eso. John Piper, en su libro, precisamente al que estoy haciendo referencia, me gusta mucho que repetidas veces menciona algo, dice él: me habló el Señor. Él fue al hospital por causa de cáncer y algunas otras complicaciones, pero dice, el Señor me habló. Dice, ya no quisimos vivir mi esposa y yo, no quisimos depender de las posibilidades, de las probabilidades. Si ocurre esto, tienes tanto tiempo. Si ocurre esto, dice, nos cansamos
no quisimos confiar porque confiamos en un Dios vivo y verdadero, Dios todopoderoso. Y Él dice, en la vida o en la muerte estaremos vivos con Dios. Y es una promesa, hermanos, para todos. En la vida o en la muerte estaremos vivos con Dios, porque esa es la promesa preciosa que tenemos a todos los que en vida hemos creído en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a pedir su bendición, vamos a orar. Hermanos, los invito a que cierren sus ojos y pidamos la bendición de nuestro Señor. Señor Dios y Padre eterno, Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque tu palabra es viva y verdadera, Señor. Tu palabra, Señor, nos conforta, nos da paz, nos alimenta el espíritu, Señor, nos da esperanza, Señor, nos anima. Y este es un deseo, Señor, desde mi corazón para todos mis hermanos, para todas las personas que están con incertidumbre tal vez, incluso hermanos en la fe. Estamos tan bombardeados, Padre, por esta situación, que hay incertidumbre, Señor. Pensamos en nuestros hijos, pensamos en las hermanas, piensan en su esposo que sale al trabajo. Padre, ayúdanos, Señor, danos tu paz, preciosa paz, y ayúdanos a anhelar, Señor, primeramente a regresar pronto a nuestro lugar de refugio, a nuestro lugar de reunión, y alabarte y adorarte en un solo sentir y con un solo corazón, Señor. Señor, quiero rogarte por este mensaje, que sea de ánimo y de bendición a mis hermanos, como lo es a mi vida. Y Señor, danos todo lo que necesitamos, Padre. Sigue proveyéndonos de tu gracia preciosa, sigue alejándonos de riesgo, sigue apartándonos de toda esa información que nos daña, Señor, fuera de ayudarnos. Señor, lo que sea que va a pasar está en tu mano, Padre, y esa es nuestra fe. Está en tu control. En tu mano no sale nada, Señor. Que no perdamos de vista eso, Señor. Que de tu mano procede todo, Señor. Y sea cual sea la razón de nuestra posible muerte, esa es tu voluntad, Padre. Esos son los días perfectos y exactos que tú permitiste que estuviéramos en este mundo, Señor. Que esa sea nuestra confianza, Señor. Sí hay sufrimiento, sí preocupación, pero sí una esperanza firme, Señor, en las cosas que tú has hecho y que tú habrás de seguir haciendo, Señor, con nosotros. Porque tú entregaste tu vida y tú pagaste por nuestras enfermedades, Señor. Y confiamos en eso, Padre. Bendice a cada familia, a cada hermano, y más en aquellos lugares donde hay incertidumbre, hay duda, hay miedo, hay temor, Señor. Que tu presencia, Señor, gloriosa, inunde cada hogar y puedan estar confiando en ti, Señor. Aléjalos de la pantalla de la televisión y acércalos a tu palabra, Señor, tu preciosa palabra de esperanza y vida eterna. Padre, gracias, me pongo en tus manos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, hermanos, la próxima semana Natán continúa con Hebreos y se quedó en el capítulo 2, específicamente versículos 14 al 18, con el título Jesús nos entiende. ¿Recuerdan? Ese fue el último mensaje que nuestro pastor Natán nos compartió. 2, 14 al 18, al menos retomen ese pasaje, esa porción. Jesús nos entiende fue el tema, el título de su predicación acerca de los hebreos. Véanlo en YouTube. Hermanos, pero Jesús nos entiende. Esta es una frase que hay veces que no alcanzamos a entender del todo bien. ¿Creemos esto, hermanos? ¿Creemos que Jesús nos entiende? ¿Sí lo creemos? ¿Creemos realmente que Jesús nos comprende, conoce nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros temores, que está al pendiente de nosotros como sus hijos? Claro que sí, hermanos. Claro que sí, aunque les repito, aunque haya infinidad, principalmente de no creyentes, preguntando y cuestionando tantas cosas, quejándonos. Claro que el Señor nos entiende, claro que Jesús nos entiende, porque Él padeció también en este mundo. Él vino también para no estar ajeno a nuestras necesidades, a nuestros padecimientos, y lo asegura su palabra. Por eso lo creo, por eso lo creemos, hermanos. Pero, ¿qué es lo que rechaza el Señor? Rechaza nuestras luchas, rechaza nuestra debilidad y tibieza ante el pecado. Eso es lo que rechaza el Señor. Jesús nos entiende, sí nos entiende.
El Salmo 139, que hace poco hacíamos referencia en nuestras reuniones de miércoles virtuales de oración, que están invitados todos a conectarse mediante Zoom, hacíamos referencia a este Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Amén, hermanos. Son promesas en las cuales ahorita podemos hacer uso de estas promesas y refugiarnos en ellas y fortalecernos en las promesas de Jesús. Entonces, hagámoslo, hermanos. Que la Biblia sea nuestro escudo, nuestro refugio, nuestro consuelo. Por supuesto que el Señor nos entiende y sabe que hoy puede haber tristeza, hermanos. Pues por una razón muy significativa y muy válida, por el Día de las Madres, el 10 de mayo. Y gracias a Dios por las mamás que hoy están celebrando en este día. Hoy es un día muy especial, como les digo, 10 de mayo. Me dio el Señor esta bendición de compartir hoy. Muchas felicidades a todas las mamás. Que Dios sea su escudo y su consuelo en todo momento. Y bueno, hermanos, organícenles algo. Tenemos que estar en casa, pero primero Dios y con su favor, bien, hermanos. Preferible estar en casa, bien, que exponernos a cualquier otra cosa. Hermanos, quienes tenemos la bendición de tener a la mamá, pues disfrutémosla, amémosla, sirvámosle, evangelicémosla, en el caso que no sea creyente. Eso es algo bien importante, hermanos. Vean todas las formas, agoten todas las posibilidades, recursos, oren al Señor. La oración es increíble, la oración, y en este tiempo la hemos estado experimentando de una forma diferente, hermanos, al no podernos ver, pero al estar orando unos por otros. Y eso es algo, ese es el tema, hermanos, que yo estoy tratando de enfatizar. Amemos a nuestra mamá. Nuestro hermano Paco, que nos decía siempre, las flores se dan en vida. Las flores se dan en vida, y en vida es cuando hay que amarlas. No le carguemos la mano a las mamás, no estemos causándoles preocupaciones. Hermano, si no tienes trabajo, perdiste el trabajo, no le lleves esa preocupación a tu mamá. Confórtate con el Señor, pídele al Señor. Y primero Dios, el Señor, habrá de proveer todo esto. Pero también, hermanos, recordábamos aún la semana que concluyó el día de ayer. Una semana muy especial también para nosotros en Coajimalpa, porque precisamente el jueves 7 recordamos que hace 2 años nuestra preciosa hermana Marilyn fue a casa con el Señor, para estar con Él por la eternidad. Y esa es una realidad hermosa, hermanos, que solo de pensar pues nos conforta el saber que nuestra hermana está con Jesús y estará por la eternidad con esa gloriosa presencia. Y gracias a Dios por su vida. Hacíamos referencia y gratitud al Señor de nuestra hermana Marilyn por la bendición tan grande que fue para nosotros como iglesia, como familia, y para muchísimas personas en muchas partes del mundo, podría decirlo, hermanos. Una bendición tremenda la vida de nuestra hermana Marilyn y de su esposo, nuestro amado hermano Paco, a quien el pasado 22 también del mes de abril, hace 2 semanas, también recordamos segundo aniversario, 2 años que partieron con el Señor, y damos gracias a Dios por estas personas tan amadas por Él, siervos de nuestro Señor, que amamos tanto también. Pero bien, hermanos, hacíamos referencia a nuestros hermanos este miércoles pasado, en nuestra reunión virtual de oración, como un matrimonio ejemplar. ¿Creen que fuera un matrimonio ejemplar? Amén, por supuesto que sí. Llenos de la gracia y del amor de Dios, con una gran fe en el Señor. Eso era indudable, hermanos. Podíamos percibir su amor a Cristo, su servicio a la iglesia, y siempre dando amor a nuestros hermanos. Y se preguntarán qué tiene que ver esto con la carta a los Colosenses. Bueno, pues mucho, hermanos, porque precisamente el apóstol Pablo escribe un cuidadoso y amoroso recorrido de despedida en su carta, en este capítulo 4 que estamos estudiando, mencionando puntualmente por nombre a cada hermano consiervo suyo y la labor tan importante que realizaron para la obra del Señor. Pablo se toma este tiempo para hacerlo,
y es una gran bendición. Pablo nos motiva, hermanos, nos motiva, y lo vemos a lo largo de sus cartas, cómo con tanto detalle, conociendo sus necesidades, conociendo las cualidades, los dones de cada hermano colaborador suyo, hace referencia en sus cartas, ¿verdad? Y Romanos 16 hace una lista muy, muy larga de hermanos por nombre y diciendo alguna cualidad especial impresionante. El hermano Pablo, que tiene esos detalles tan amorosos para con sus hermanos, para animarlos. Y precisamente, hermanos, el jueves hacíamos referencia a estos hermanos, y Pablo nos motiva siempre a recordar a aquellos hermanos que con tanta fidelidad sirven y sirvieron al Señor. Por eso lo hacemos, hermanos. Lo hacemos en actitud de gratitud a nuestro Señor siempre por las bendiciones que recibimos. Pero bien, hermanos, vamos a leer la porción de la Biblia. Capítulo 4, estamos ya en el último capítulo, versículos 2 al 18 hasta concluir este capítulo. Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Tomen sus Biblias y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Capítulo 4, carta a los Colosenses, versículo 2. Empezamos el versículo 2 porque cambia de tema el apóstol Pablo. Así fuimos estructurando estos mensajes, y del 2 al 18 dice así la palabra de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, dice Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a ustedes, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Han sido para mí un consuelo, dice Pablo. Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, y para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que los de la Odisea la leáis también a vosotros. Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y ahí concluye este versículo 18 del capítulo 4 de carta a los Colosenses, hermanos. Sabemos y nos han dado referencia de esta ciudad importante en la antigua Grecia, en la antigua Asia, una ciudad romana, el Imperio Romano. Colosas, una ciudad, estaba ubicada en Asia, al oeste de lo que es ahora Turquía, y estaba situada a unos 15 kilómetros de distancia de la iglesia de la ciudad y de la iglesia de la Odisea. De ahí el interés de Pablo de que hubiera esta interacción con ellos, de que se leyeran las cartas entre ellos con la iglesia de la Odisea. Entonces, hermanos, debemos resaltar que el tema central de esta carta a los Colosenses ha sido bien importante de tenerlo presente. Es la preeminencia de Cristo. Ese es el tema central de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, la preeminencia de Cristo, es decir, Cristo es quien tiene la primacía, el primer lugar en todo, porque Cristo es el Hijo de Dios, la imagen de Dios
creador y sustentador de todo el universo, la cabeza de la iglesia, el primogénito de todo. Ajá. Esos son los atributos que tiene nuestro Señor, y de ahí la importancia del apóstol Pablo de resaltar la preeminencia de Cristo. Cristo en primer lugar en todo. Esta misma carta en el capítulo anterior, el capítulo 1, capítulo 2, versículos 9 y 10, hermanos, de Colosenses 2, 9 y 10, que nos dice la palabra de Dios: porque en Él, es decir, en Jesús, Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La preeminencia de Cristo es el tema central de esta carta. Todo su contexto en estos 4 capítulos, eso es lo que debemos encontrar, resaltar la preeminencia de Cristo. A Cristo, el apóstol Pablo lo menciona en su carta, en estos 4 capítulos, 19 veces. Y 53 veces hace referencia directa de Él. Después de haber estudiado los primeros 3 capítulos, hermanos, con nuestros hermanos que tuvieron esta encomienda de la predicación, nada más como un repaso muy rápido, quisiera que viéramos de manera muy detallada lo que está haciendo referencia el apóstol. La preeminencia de Cristo, ese es el tema central, como ya les dije. Y en el primer capítulo está hablando de la teología de la doctrina, la declaración de la preeminencia de Cristo en su mensaje, en el Evangelio. Capítulo 1, versículo 1 al 12, habla acerca del Evangelio de Jesús. Inmediatamente en los siguientes versículos, así van subsecuentes, habla de la preeminencia de Cristo en la cruz, en la creación, en la iglesia y en el ministerio de Pablo. Ahí termina el primer capítulo, capítulo 1. Estos 5 aspectos importantes son los que toca de manera detallada Pablo en este primer capítulo. 5 aspectos: en el mensaje del Evangelio, en la cruz, en la creación, en la iglesia y en su ministerio, en el llamado que él recibió del Señor. Capítulo 2. Pablo menciona ahora y advierte, ¿verdad? Ya dio la doctrina, ya dio la base, viene la advertencia ante los peligros que contraponen la base doctrinal cristiana que él les enseñó. Y les dice: cuídense de las filosofías, ¿verdad? Cuídense de esas filosofías huecas. A partir del capítulo 2, versículo 1 al 10, pero específicamente, hermanos, el versículo 8, un versículo muy conocido. Mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es una advertencia muy clara. Está alertando a los colosenses en este caso: mirad que nadie los engañe, que nadie los engañe. Y esto es lo que toca en este capítulo 2. Advierte ante estos peligros. Les dice, cuídense también del legalismo, del versículo 11 al 23 de este capítulo 2. Cuídense del legalismo religioso y de toda práctica que el hombre inventa y trata de imponer en la iglesia del Señor. Entonces, son temas sin duda muy importantes, hermanos, que venimos estudiando a lo largo de estas semanas. Capítulo 2. Posteriormente, capítulo 3, enfatiza el apóstol el deber de todo creyente, lo que tenemos que hacer como creyentes, hermanos. Mostrar la preeminencia de Cristo, mostrar esta preeminencia, ¿en qué aspectos? Pues en toda nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En nuestro andar diario. Y esto es bien importante, hermanos, porque ahí es donde empezamos a debilitarnos, empezamos a tambalear. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar la preeminencia de Cristo, por ejemplo, en la pureza personal. Capítulo 3, versículo 1 al 11, nos habló acerca de estos detalles, estos temas. La pureza personal, en el compañerismo cristiano, tan necesario en la situación actual. En el hogar, versículos 18 al 21 del capítulo 3. En el trabajo diario. Y muy importante también menciona Pablo, mostrar la preeminencia de Cristo en el testimonio como cristiano de cada quien, en nuestro servicio al Señor. Y estos son aspectos que abarcan, hermanos, muy importantes, que abarcan este capítulo 3 y 4. Ahora, es interesante observar, hermanos, que
Pablo inicia y concluye esta carta con un tema vital para todo creyente, para toda iglesia. ¿Cuál es este tema? El tema de la oración. La oración, hermanos, es algo único. Es la herramienta más poderosa, yo creo, en la cual tenemos esta comunicación directa con el Señor y en la cual podemos hacer infinidad de posibilidades por manos de Dios a través de la oración. Entonces, Pablo inicia con oración, termina esta carta con la recomendación ferviente de la oración y bueno, es algo que realmente todos necesitamos, hermanos, y precisamente yo titulé este mensaje, Necesitamos sus oraciones. Ese fue el título que yo quise darle a este mensaje. Necesitamos sus oraciones y realmente necesitamos sus oraciones. Todos necesitamos las oraciones, hermanos, de todos. Les dije, hermanos, al inicio que la oración es vital en estas circunstancias en las cuales hay mucho sufrimiento, mucho padecimiento. Hay tuvieron hermanos hospitalizados. Hermanos al día de hoy están hospitalizados. Entonces la oración, nos refugiamos en la preciosa oración. Y precisamente el primer capítulo de los Colosenses, versículos 3, que donde está iniciando después del saludo, dice, Colosenses 1:3, siempre. Esta palabra siempre vamos a estarla escuchando constantemente en este pasaje, capítulo 4. Pero en este capítulo 1, versículo 3, siempre orando a ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Y más adelante vean cómo escribe el apóstol 9 al 14 de este mismo capítulo 1, 9 al 14. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces, hermanos, esto es como inició su carta al apóstol. Esta es como inicia su carta. Vamos a posteriormente, y precisamente el pasaje que estamos estudiando hoy, el versículo 2, ¿con qué estamos empezando, hermanos? Precisamente esta misma exhortación, ¿verdad? Versículo 2 del capítulo 4, dice la palabra, perseverad en la oración, velando con ella en acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Así es como empieza esta siguiente sección del tema que Pablo venía abordando, deberes sociales, como dice en Reina Valera 18, versículo 18 del capítulo 3, deberes sociales de la nueva vida, como nos compartió nuestro hermano la semana pasada, y ahora perseverad en la oración, dice el apóstol Pablo. La instrucción, hermanos, aquí es a la iglesia, una ordenanza muy clara. Manténganse constantes en la oración. Manténganse constantes en la oración. Nos dice Pablo que la oración no es opcional, es una instrucción, hermanos. Estamos viendo perseverad en la oración. No está diciendo les recomiendo si quieren, los que puedan. Perseverad en la oración. Manténganse constantes en la oración. La oración, hermanos, es vital para la vida cristiana, para la vida y sustento de toda iglesia, para todo lo que implica el ministerio en la obra del Señor. Sin oración difícilmente vamos a conseguir algo. Sabemos que nuestra iglesia evangélica Coajimalpa, de hace 2 años a la fecha, que no están nuestros amados hermanos, sigue sustentándola el Señor
por su gracia y misericordia y gracias a las oraciones, hermanos. Hemos sabido de gente de muchos lugares que ni nos imaginábamos que dicen, estamos orando por ustedes, estamos orando por la iglesia. Gloria a Dios por esto, hermanos, porque esto nos anima, nos alienta, nos fortalece día con día en este caminar con Cristo. Entonces, la oración, hermanos, es algo fundamental en toda iglesia y sin oración, como les decía, pues nuestro Señor difícilmente podrá prosperar algo a lo que estemos planeando o que tengamos deseos de hacer, porque es necesario, hermanos, que haya fe para orar a quien no podemos ver. Porque oramos a alguien que no vemos. Porque por fe creemos que Jesús está presente y Jesús nos escucha y en su omnisciencia y voluntad habrá de darnos la respuesta que necesitamos, no la que queremos, la que necesitamos. Y hermanos, estamos orando, quiero preguntarles esto. ¿Estamos orando por las familias de la iglesia? Ojalá que así sea. Estamos orando por los trabajos de los hermanos, nuestros trabajos para el sustento de cada día, por la salud de los hermanos, por sus enfermedades. Sabemos quiénes padecen alguna enfermedad. Estamos orando por ellos. Y no me refiero a los miércoles que nos vemos 2 horas de 7 a 9, sino en nuestras constantes momentos de oración con el Señor. Estamos orando por todo esto. Estamos orando por los misioneros del mundo, hermanos. Si de por sí no la tienen fácil nuestros hermanos, con esta situación viene a complicárseles de una manera que ni nos imaginamos, hermanos. Y estamos orando por la responsabilidad con nuestros misioneros. Sabemos que nosotros somos una pequeña parte de apoyo al sustento de muchos hermanos que están trabajando en la obra. Ya nos comunicamos con ellos, ya les hablamos, les enviamos un mensaje, ya les dijimos, hermano, estoy orando por ti, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Ojalá que lo estemos haciendo, hermanos. Y también tenemos que orar y agradecemos al Señor, orar mucho con acción de gratitud por la fidelidad, por la responsabilidad de esta nuestra iglesia local en Coajimalpa y por las ofrendas, hermanos. Gracias a Dios ha habido una muy buena respuesta. La iglesia habla de una iglesia fiel, una iglesia madura en la fe, una iglesia responsable en la cual estamos viendo sus ofrendas, hermanos. Hay muchos hermanos, hermanitas que están guardando semana con semana sus ofrendas para el día que podamos vernos. Gloria a Dios por esa esperanza tan grande y que pronto podamos vernos, hermanos. Gracias a Dios por todo lo que el Señor nos bendice en esta iglesia. Hermanos, es preocupante, hablando de estos temas actuales, es muy preocupante que se dice que el COVID es una falsedad, que es un engaño, que si la economía mundial, que si Estados Unidos, que si China, que inestabilidad mundial económica y que están ganando unos y que otros van a perder. Hermanos, no tengamos ese pensamiento. Seamos muy centrados, muy objetivos en nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos instruye, y seamos muy prudentes en los comentarios, como ya les dije. Tenemos mucho por qué orar por esta situación, hermanos. Mucho por qué orar. El hecho, hermanos, y la realidad tan lamentable es que la gente se está muriendo. La gente se está muriendo. Entonces, si creemos que esto es puro cuento, puro engaño, pues vayan, díganle a las familias que están sufriendo porque ya no tienen al papá, a la mamá, ¿verdad? Como les he compartido, aquí donde yo vivo, hemos tenido 2 fallecimientos de personas muy jóvenes, de 37 y 34 años más o menos, 2 jóvenes hermanos entre ellos, una misma familia, y la familia obviamente está devastada por esta situación, están completamente en depresión y no hay forma de poder ayudarlos de cierta manera. Pero la realidad, hermanos, lo más terrible no es que la gente entre a un hospital por una fractura, una caída en su casa, y les entreguen las cenizas, causa de fallecimiento COVID-19, que es lo que se está diciendo. No sabemos. Lo más terrible, hermanos, es que están muriendo sin Cristo. Eso es lo más lamentable, lo que nos debe mover a estar orando, hermanos, por las personas.
Eso es lo que nos debe mover y motivar. No si es cierto, si no es cierto. El Señor va a pedirnos cuentas a todos. A todos nos va a pedir cuentas el Señor. Y si estamos pensando así, estamos diciendo, Señor, tú no tienes control de esto. Uh-huh. Hermanos, tenemos contadas nuestros años, nuestros días, semanas, meses, todo el último segundo que respiremos. Esa es la voluntad del Señor que ha predestinado para todos. No tenemos duda en eso, hermanos. Sea cual sea la causa y razón de nuestra muerte, el Señor tiene perfecto y absoluto control de todo esto. Entonces, vivamos en paz, confiando en el Señor, hermanos. Dice que perseverad en la oración velando. Velando significa estar siempre alerta, que llegue a convertirse en un estilo de vida, el estar alerta, el estar pendiente de orar, de las cosas del Señor, y no en un evento ocasional de urgencia. Sí hay casos así en los que tenemos que sentarnos a orar porque desconocemos lo que está pasando con los hermanos, y ese es apoyo en oración, pero que nuestras oraciones estemos en todo momento cubriendo varias áreas. Sabemos cuáles son las principales áreas de mayor necesidad para estar orando. Hemos estado orando por Pablo, este hermano que no conocemos, pero que en la iglesia Doxa nos pidieron ese apoyo de orar. Él tiene COVID. Él cada vez se le está dificultando más la respiración. Tal vez ya esté entubado, como se le llama, porque ya no podía respirar, y esos son el avance que va teniendo esta terrible enfermedad que afecta a los pulmones, el sistema respiratorio, causando un infarto, un paro y la muerte. Pablo está en el hospital, hay que orar por él, seguir orando por él. Y perseverando en la oración, velando en todo tiempo con acción de gracias, dice. Acción de gracias, que son los tres aspectos, hermanos, que Pablo toca en este versículo 2. Perseverancia, constancia en la oración, velando en ella, siempre alerta y con gratitud al Señor. Gratitud al Señor. Y recordemos, hermanos, ¿de dónde está escribiendo Pablo esta carta? De la cárcel. Sin embargo, Pablo se acuerda de la gratitud, acción de gratitud. Él que está en prisión, él que está encarcelado de manera injusta, les dice y exhorta con acción de gracias. Oren, perseveren, manténganse alerta en la oración. Entonces, hermanos, acción de gracias es una característica de un creyente lleno del Espíritu del Señor. Dar gracias por todo, es una ordenanza del Señor, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 3:16 dice, son 3 versículos que podemos memorizar, hermanos, son los más breves, pequeñitos de la Biblia. Primera, los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Versículo 16, estad siempre gozosos. 17, orad sin cesar. 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. No es opcional, es voluntad de Dios. Y Colosenses capítulo 4, versículo 3 continúa diciendo a los colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Es decir, oren por aquellas necesidades de los hermanos y por nosotros. Y no pide Pablo, dense cuenta que no está pidiendo porque nos vaya bien, que ya no me golpeen, que no me encarcelen, que me suelten, me liberen pronto, que no nos falte alimento. No, él está pidiendo ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Ese es su principal propósito y preocupación de Pablo, que la gente conozca a Cristo Jesús, y eso debe ser nuestra misma preocupación, hermanos. De ahí la importancia de orar por estas personas. Sabemos que Pablo continuamente oraba por sus hermanos en todo momento, y ahora instaba a los colosenses a hacer lo mismo, y nos insta, hermanos, nos exhorta a nosotros a hacer lo mismo, orar por aquellos que necesitan. Pues Pablo sabía la gran necesidad de las oraciones de los hermanos, y para algo tan importante, ¿verdad? Para que el Señor nos abra puerta, oportunidad de evangelismo. Gloria a Dios por eso, hermanos, que sea un exhorto para nosotros. Y después de estas importantes recomendaciones en este versículo, vemos que ahora y nos anima y nos exhorta a llevar una vida fiel al Señor, de buen testimonio. Ahora versículo 5,
del capítulo 4. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué interesante y qué importante este pasaje, hermanos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente, ¿cómo? Hablamos de sabiduría. ¿Cómo vamos a andar de manera sabia? ¿Nuestro propio intelecto? No, ¿verdad? Andar sabiamente. El Salmo 111, versículo 10, nos dice y recuerda el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y hermanos, ¿qué necesitamos entonces para andar sabiamente? Tenemos la sabiduría del Señor. Que haya buen entendimiento tienen todos, dice. ¿Quiénes todos? Los que practican sus mandamientos. Necesitamos conocer, estudiar y escudriñar la palabra de Dios. ¿Queremos ser sabios? Escudriñemos la palabra de Dios, hermanos. No hay otra solución a esto. No hay otra fuente de conocimiento, de sabiduría que la Biblia, la palabra de Dios. Sabemos que los que están fuera nos observan todo el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos comportamos en diferentes escenarios de nuestro trabajo, etcétera? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo nos dirigimos con los demás? Todos detalles que a veces no nos damos cuenta. A gente no creyente, mismos familiares nos están observando. A ver en qué momento somos inconsistentes en nuestra fe y lo que hacemos. Cuidemos, hermanos, cuidemos de no ser piedra de tropiezo a nadie. Es una advertencia del Señor también. Y en cuanto al tiempo, ¿verdad? Redimiendo el tiempo, dice el Señor. Y es una pregunta que quiero hacerles, hermanos. Es una excelente pregunta, de hecho, para estos momentos. ¿Cómo estamos empleando nuestro tiempo? Si bien muchos hermanos que siempre han trabajado desde casa, porque así es como funcionan sus trabajos, no tienen mayor conflicto con estar en casa, aunque en el momento de que ya no pueden salir, ya las esposas tienen que permanecer también, los hijos, todos ahí. Pues en mi caso, que estoy trabajando desde casa, llegó un momento donde pues ya terminé mis actividades, a veces muy cargado de actividades, pero finalmente el tiempo aquí está, aquí estamos, nadie nos movemos. ¿Cómo estamos empleando nuestro tiempo, hermanos? Cuando sabemos que de manera tan repentina, tan espontánea, sin tiempo de poder planear nada, ahora tenemos que permanecer en casa. Asombrosamente, hermanos, tenemos ya mucho tiempo. Ahora el tiempo es el que nos sobra, por así decirlo. Ese tiempo que hacía muchos años no teníamos para hacer cosas, ahora lo tenemos. Y no teníamos el tiempo y estábamos ya bien acostumbrados a una rutina constante y diaria. Ahora el Señor nos dice, estad quietos y conocer que yo soy el Señor, ¿verdad? Que yo soy Dios, Salmo 46:10, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Ahora, hermanos, mucha gente hemos sabido que ya no sabe qué hacer en casa. Y más aquellas familias donde no tenían la costumbre de estar reunidos en su casa. Familias que difícilmente podían tener al menos uno de los 3 alimentos juntos como familia, o porque comía el esposo aparte del trabajo, la esposa trabajaba, los hijos, y así de manera en diferentes horarios. Ahora todos en casa, hermanos, conviviendo en casa, compartiendo en casa, y empezaron los problemas, ¿verdad? Pero primero Dios, por eso también tenemos que orar, hermanos. No hay costumbre de estar tanto tiempo en casa, que Dios nos dé sabiduría para poder hacerlo. Efesios 5:15, escribe a los Efesios, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez habla de la voluntad del Señor y nos lleva a la fuente de toda sabiduría, ¿verdad? A buscar la voluntad del Señor, a refugiarnos en la voluntad del Señor, en su palabra, que es donde está
la fuente de sabiduría. Entonces, hermanos, atendamos a lo que Jesús nos enseñó también. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Versículo 6 de este capítulo 4. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, ¿cómo hablamos? ¿En qué pláticas nos involucramos? ¿Qué tipo de amistades tenemos fuera de casa, fuera del ambiente o la familia en la fe de Cristo? ¿De qué chistes nos estamos riendo? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? ¿Cómo respondemos ante ciertas situaciones de pleito, de contienda, de conflicto, de ofensa, hermanos? ¿Respondemos con ira, con agresión? ¿Se nos olvida que somos creyentes en Jesús? Todo ese tipo de cosas, hermanos. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, dice el apóstol. Y recordemos, hermanos, ya en este primer versículo del capítulo 4, dice, sabiendo que tenemos un amo en los cielos. Sabiendo que tenemos un amo en los cielos. Un Dios que todo el tiempo nos está observando. No podemos escondernos de Él en ningún lado. Él nos observa todo el tiempo. Podemos tener esas famosas dobles vidas, ¿verdad? Que lamentablemente en muchos cristianos, que en el trabajo se comportan de una forma, en la iglesia de otra, en la familia de otra, diferente. Entonces, esto es a lo que se refiere con gracia y sazonada con sal. Implica que debemos hablar todo aquello que sea provechoso, que sea de edificación para quien nos escucha. Que no nos veamos ahí involucrados en esas necias discusiones y vana palabrería, como también hemos leído en la palabra de Dios. Y entonces, finalmente, hermanos, versículos 7 al 18, después de dar estas recomendaciones casi finales del apóstol, nos dice en estos versículos saludos finales de la carta de Pablo, y ocupa, como les decía, cuidadosamente esta porción de su carta para elogiar y reconocer el trabajo de sus hermanos consiervos con tanto amor y tantos detalles. Y vamos a leer a lo que se refiere. Dice, versículo 7, todo lo que a mí se refiere, dice, ya les hablé todos estos temas, ahora les voy a hablar de mí. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Él, pregúntenle, él ha estado conmigo, él sabe mis padecimientos, él les hará saber todo lo que acontece hasta el día de hoy en mi vida. Es decir, que su estado de salud, sabemos que tenía un aguijón en la carne, su cuerpo, su estancia en la cárcel, por qué llegó, cuándo va a salir, cómo va toda esa situación, su estado de ánimo del apóstol, sus planes, ir a visitar qué iglesia, sus luchas, sus debilidades, todo lo que, sus alegrías, todo lo que el Señor le permite como un hijo suyo, un ser humano también imperfecto, pero lleno de la gracia del Señor. Imagínense, hermanos, la clase de amigos que eran estos hermanos para Pablo. Pablo acaba de describir cualidades, virtudes de personas, cómo debemos comportarnos. No creo que haya tenido amigos que no tenían estas cualidades, ¿verdad? Y aquí los menciona. Tíquico es uno de ellos, es el primero que está mencionando aquí. Entonces imagínense sus amigos, y más adelante dice una palabra preciosa, aún han sido para mí un consuelo. Un consuelo, hermanos, gracias a Dios. Pablo se sentía confortado, respaldado, consolado por estos hermanos. Y qué bendición tan grande, hermanos, contar con hermanos así, en los cuales dicen, estamos orando por ti, hermano, estamos orando por ustedes, ¿qué necesitan? ¿Cómo les apoyamos? Gloria a Dios por estos hermanos que son parte bien importante de toda iglesia, que vienen con nosotros y vienen y nos animan y nos empujan, nos impulsan a seguir en este camino tan precioso que es el servicio al Señor y a su iglesia, hermanos. Gloria a Dios por todo esto. Y Pablo así lo dice, así lo está describiendo. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces, vienen aquí mencionando, hermanos, a otros hermanos, el cual, versículo 8, ha enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte vuestros corazones.
versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, otra vez, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Me ayudan para el reino de Dios. El reino de Dios está aquí, hermanos. Estamos trabajando para este reino. No es que sí vendrán las cosas escatológicas que habrán de suceder, pero el reino de Dios es por el que estamos trabajando, haciendo tesoros en el cielo, pero dando evidencia de la misericordia y la gracia del Señor aquí en la tierra. Amén, hermanos. Entonces, menciona del versículo 7 hasta el 11 a estos hermanos. Y aquí en el versículo 11 es interesante, dice a Jesús llamado Justo. En aquel tiempo, como hoy en día, el nombre de Jesús era muy común. Había muchos Jesús por todos lados, así como ahora. Y era muy común que les atribuían un sobrenombre, un apodo, y era con el que conocían a estas personas. ¿Cuál Jesús? Pues quién sabe. Bueno, el justo. El justo. Y muchos de estos nombres se los atribuían a algunas cualidades que ellos tenían, dados por Dios en este caso. No dudamos que Jesús, llamado Justo, amaba la justicia, actuar con justicia, la justicia del Señor, y por eso recibió este sobrenombre. Pero llegamos con un hermano. Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, es decir, consiervo suyo, dice, uno de vosotros, siervo de Cristo, es decir, que se reúne con ustedes en Colosas, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Imagínense, hermanos, gloria a Dios por Epafras. ¿Cuántos quisiéramos tener Epafras en nuestras iglesias? Es una bendición aquí lo que estamos leyendo, porque hermanos así, fíjense lo que dice, siempre en sus oraciones ruega a Dios encarecidamente, ese énfasis que le está dando el apóstol a una oración, encarecidamente, es decir, que ruega a Dios con gran esfuerzo e interés, con un gran empeño, propósito y sacrificio. De manera muy insistente está orando a Epafras por todos ustedes, colosenses, les dice Pablo. Qué gran bendición era Epafras para la iglesia, y Pablo se los hace saber. Epafras es una persona de mucha fe, como podemos ver, un ferviente en la oración, y siempre estaba rogando y animando a través de sus oraciones a los hermanos de Colosas. Él es el gran ejemplo, hermanos, de cuánto amor y entrega debe existir en toda iglesia del Señor. Es un ejemplo para mí y lo debe ser para todos nosotros. Pero ¿para qué oraba tanto Epafras? ¿Cuáles eran sus motivos? Lo dice el mismo versículo. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras oraba para que se mantuvieran firmes. Epafras, hermanos, conocía a los líderes, a los varones, discípulos de la iglesia de Colosas, sabía y conocía sus debilidades, como decía nuestro hermano Paco, estaba pulsando la iglesia. Olía oveja Epafras, olía esas ovejas, estaba inmerso en todos los asuntos y tenía, sus oraciones iban específicamente dirigidas a los hermanos por cosas bien importantes, hermanos, porque estéis firmes, perfectos y completos, dice aquí, en todo lo que Dios quiere. Oraba porque sabía las acechanzas del diablo, y ya Pablo les había advertido, mirad que nadie os engañe. Epafras oraba por ellos para que se mantuvieran con firmeza. Primero los Corintios 16:13 nos dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, ¿verdad? Entonces, es una instrucción, hermanos, es una ordenanza de parte del Señor, y claramente podemos verlo como Epafras tenía muy, muy bien definido sus principales motivos de oración por los hermanos. Ahora, ya vimos que por firmeza, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La palabra perfecto significa
madurez espiritual, no la perfección que aquí se conoce, como solo Dios es perfecto, todos somos, no, es madurez espiritual. Y precisamente lo que Epafras deseaba, que estos hermanos de Colosas fueran hermanos maduros en la fe. Y además completos, es decir, que nada les falte en cuanto al propósito que Dios quiere para ellos. Esos eran sus motivos principales de oración. Y la pregunta es, ¿cómo nos preparamos nosotros, hermanos, para el propósito que Dios quiere o tiene para nosotros? ¿Cómo te estás preparando tú? ¿Cómo me estoy preparando yo? Estamos orando por esa madurez espiritual, por estar completos en el Señor para sus propósitos. Estamos listos para lo que el Señor nos pida. Reflexionemos en eso. Versículo 13 dice, hablando también de Epafras, porque de él, dice, de Epafras doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Es decir, que Epafras, además de un gran hermano en la fe, de oración, era un gran evangelista y predicador de la palabra, quien seguramente llevó mensaje de Jesús a la Odisea y a Hierápolis, como está mencionando Pablo aquí. Y finalmente, hermanos, Pablo deja una última instrucción en su carta. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también ustedes. Como dijimos, están a 15 kilómetros de distancia, podían tener esa interacción, por eso es que hace estas recomendaciones el apóstol Pablo. Pablo quiso que este mensaje fuera transmitido también a aquella iglesia, que seguramente tenía necesidades similares, ¿verdad? Entonces, quiso que la leyéramos también el día de hoy todos, hermanos. Todos quiso que leyéramos esta carta y que se leyera por todas las generaciones a las iglesias. Versículo 17, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Este pasaje da a saber que Arquipo tenía una encomienda bien importante que le había sido encomendada y que era importante que la realizara, que la llevara a cabo. Por eso es que Pablo recuerda, decide a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Sin duda alguna, esta instrucción es para cada uno de nosotros hoy, hermanos. Hoy, mamás, hoy en su día, pidan de regalo a su esposo, volteen a ver a su esposo y díganle, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Díganselo, hermano. Si no está el esposo, díganlo a los hijos. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y ahora, mamás, así bien arregladitas como están el día de hoy, vayan al espejo y díganle a esa personita que está ahí en el espejo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es un exhorto para todos nosotros, hermanos, que cumplamos el ministerio que recibimos en el Señor. Amén, hermanos. Y versículo 18, la salutación de mi propia mano de Pablo, a diferencia de otras cartas, donde Pablo dicta, sabemos o se piensa que el aguijón en su carne era la vista, que iba perdiéndola paulatinamente, y algunas cartas, las últimas, ya no las escribió él, sino que ya sea Timoteo, Bernabé o alguien más, fue Pablo dictando, inspirado por el Señor, iba dictando sus cartas. Aquí dice, de mi propia mano, dice Pablo, acordaos de mis prisiones. Deja ahí esa breve frase, acordaos de mis prisiones. Pablo quería que los hermanos no olvidaran que él estaba en la cárcel, pero no para que se conmovieran de él, no para hacerlos sentir mal por él, sino para motivarlos, hermanos, motivarlos más y más para llevar cada día a cabo la voluntad de Dios. Y esa es la motivación que queremos tener, que sabemos que el Señor lo ha hecho todo, que si bien hay muerte y sufrimiento ahorita, que si bien hay amenaza, pero que sepamos que el Señor lo ha hecho todo. Tenemos la cruz ahí de Cristo, tenemos a Jesús que padeció en esa cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día para la gloria del Señor y que nos da la oportunidad y la bendición de estar con Él por la eternidad, hermanos. Gloria a Dios por eso, y ese es el deseo, que nos animemos cada día, hermanos. Pensemos en aquellos hermanos que estaban desanimados, que se están alejando, hermanos. Oremos por todos ellos, no olvidemos que todo sacrificio valdrá la pena porque el Señor Jesús, la preeminencia de Jesús, y merece todo lo mejor y lo primero. No olvidemos orar por aquellos hermanos que sufren cada día por la obra. Necesitamos de sus oraciones, hermanos. Ese fue el tema de mi mensaje. Necesitamos sus oraciones.
Feliz Día de las Madres. Que esta palabra tenga una bendición especial para todos nosotros, que sigamos animándonos y motivándonos al amor y a las buenas obras, hermanos. Y versículo 18 al final: la gracia sea con ustedes. Amén, dice Pablo. La gracia sea con ustedes, y que sea esa gracia con todos ustedes, amados hermanos, que pronto anhelemos vernos pronto, que Dios les bendiga, y ahí estamos con todo nuestro amor como familias, que sigamos orando por las familias. Dios les bendiga y les guarde, y vamos a dar gracias a Dios por esto. Señor Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque este mensaje que sea de gran ánimo y bendición para todos, Señor. Te agradecemos infinitamente por tu misericordia, y que todo esto pase pronto, y que anhelemos regresar a tu casa, Señor, a alabarte en un solo espíritu, en una sola fe, una sola esperanza, que es en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, sigue ayudándonos, Señor, y gracias por suplir hasta hoy por todo lo que tú has hecho. Gracias por esas familias, Señor, que les has dado un corazón dadivoso también para dar despensas, dar ayuda, dar ánimo. Gracias, Padre, por todos ellos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, que seas bendito siempre, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos.